investigación científica en el ámbito de la ingeniería y transportes y vamos a hablar también un poquito de movilidad urbana, ¿no? De que hay esa diferencia, pues no todo es lo mismo, ¿no? Hay diferentes especialidades dentro de la ingeniería de transporte y esta a su vez que también es una especialidad de ingeniería civil, pues que actualmente en el 2024 ya tenemos una amplio bagaje de conocimientos que nos va a ayudar a nosotros a poder trabajar muchísimo en distintas disciplinas, ¿no? Y una de ellas, pues, es la ingeniería de transportes y vamos a ver, explorar un poco acerca de lo que significa la movilidad urbana también. Para aquellos que se están integrando a la sesión y también seguramente están en primeros siglos o mi nombre es Walter Samaniego, yo estoy a cargo en la dirección del curso de Ingeniería de Transportes, específicamente, y ya venimos pues trabajando con un grupo de profesores también desde el 2020 y 2020 prácticamente los cursos de carrera, ¿no? UTEC es una universidad nueva, ¿no? Reciente, años, y bueno, del 2020 aproximadamente ya se están dando los cursos de carrera específicamente, ¿no? Desde ese momento hasta ahora, pues, bajo mi dirección, el curso de Ingeniería de Transportes. Bien, vamos a ver cuáles son las metodologías de movilidad urbana que vamos a trabajar y vamos a ver el enfoque global y también vamos a ver un poco más de lo que significa la movilidad urbana en el contexto de los proyectos de ingeniería civil, ¿no? Este es el temario que les he preparado para hoy, con mucho cariño para todos ustedes, para ver un poco más, ¿no? Acerca de lo que significa la ingeniería de transporte, sus alcances, sobre todo en temas de investigación científica aplicada. Vamos a iniciar con el alcance de la ingeniería civil y transportes, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer en ingeniería civil y transportes? También cómo afrontar el estudio de esta especialidad, cuáles son los niveles, qué debemos estudiar primero, porque a veces si ustedes visualizan, estudian las mallas, las currículas de las universidades en Perú y también en el extranjero, eh, tienen, por ejemplo, el curso de ingeniería de tráfico como electivo, ¿no? Tienen ese curso de electivo. Cuando lo primero que debemos estudiar para poder trabajar en los proyectos de ingeniería es tráfico, ¿no? Ingeniería de tráfico. Base importante, sin eso no podemos pues, ir al, a los siguientes niveles, ¿no? Por eso hay una situación ahí que se necesita, se requiere mejorar, sobre todo para aquellas entidades que pues hay una limitación, ¿no? En cuanto también a los especialistas que van a dirigir este tipo de cursos, ¿no? Entonces, vamos a ver pues, ¿no? cuáles son los niveles de estudio, ¿no? También algunos problemas. ¿Qué voy a investigar, ¿no? En esta área de la especialidad? ¿A partir de qué? ¿Cuáles son los criterios para poder hacer investigación científica aplicada? Y ahí nos vamos a referir a qué problemas tenemos en el sistema de transporte, ¿no? Vamos a identificar cuáles son los problemas. Seguramente los que han estado en el curso de ingeniería de transporte ya lo conocen, ya lo saben el impacto que tiene. Y hoy vamos a ver también sus alcances, que está muy relacionado a la investigación, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a investigar? También la investigación científica e ingeniería, ¿dónde estamos ubicados nosotros dentro de la metodología de investigación científica? ¿No? ¿Qué debemos investigar? ¿No? ¿Cuáles son los criterios también que debemos utilizar para realizar investigación científica? ¿Cuál es el método de investigación en ingeniería? Eso lo van a ver también en mayor profundidad en los cursos, los últimos cursos ya eh, de, eh, de taller de tesis o similar para poder ejecutar su proyecto de investigación. Lo van a ver en profundidad muchísimo ya con mayor detalle, pero acá vamos a ver también lo que es enfocado a, eh, a movilidad urbana, transporte, seguridad vial, a ingeniería de tráfico, ¿no? También vamos a ver qué es lo que significa una línea de investigación, ¿no? ¿Qué será una línea de investigación?
vamos a ver algunas instituciones también que definen las líneas de investigación, ¿no? Hay una dirección, hay una oficina de planeamiento de las entidades de educación superior que identifican, priorizan y definen las líneas de investigación, ¿no? No se puede investigar cualquier tema. Hay determinados eh, líneas de investigación que se puede realizar los proyectos de investigación y están definidos en estos documentos, ¿no? Documentos académicos que tienen pues las entidades de educación superior y también las escuelas de ingeniería. ¿Cuáles serán las líneas de investigación en UTEC? Vamos a ver acá algunos detalles y voy a conversar también con ustedes, ¿no? Acerca de este tema, para que me compartan también ahí. Están abiertos los micrófonos, también el chat, que tienen problemas con los micrófonos, acerca de algunos detalles ya, estudiantes que seguramente han llevado ya cursos de taller de investigación o similar, ¿no? Temas de investigación en ingeniería de transportes, uno de ellos es la movilidad urbana, pero ¿cuáles serán los otros, no? ¿Cuáles los alcances, temas importantes que se deben trabajar en ingeniería de transportes? Y finalmente vamos a ver un instrumento normativo muy importante para la ciudad y también tiene que ver con los procesos de investigación científica. Y esto es, pues, la planificación urbana, la planificación de la ciudad, ¿correcto? Todas las ciudades, todos los países tienen sus propios mecanismos de investigación, sus problemas, también sus fortalezas en cuanto a ejecución de proyectos y aquí definir claramente hacia cuál es el rumbo que va a dar nuestra ciudad y todas las ciudades también del Perú, ¿correcto? Que son diferentes, por ejemplo, al ámbito asiático, al ámbito norteamericano, al ámbito europeo, que difiere notablemente, ¿no? Todas las ciudades tienen sus prioridades, pero eso se debe establecer ya en base a una planificación, en base a una dirección y que pues tienen las competencias las entidades gubernamentales para definir cuáles son las políticas en cuanto a la infraestructura vial que estamos pues nosotros enfocados, ¿correcto? Entonces, estos son los temas que vamos a ver en esta hora de trabajo. ¿Sí? Y también están abiertos los micrófonos para que puedan participar y si no, hacer sus preguntas, consultas al finalizar o también durante la sesión utilizando la caja de mensajes. Bien, partimos entonces con la especialidad. Nosotros en ingeniería civil estamos enfocados a ejecutar proyectos de ingeniería en dos vertientes claramente establecidos, ¿no? El primero, pues, son las edificaciones y también están las carreteras, ¿no? Y sus componentes, claro, están particularmente, ¿no? Los dos grandes. Pueden ser también, ¿no? Centrales hidroeléctricas, nucleares, etcétera, pero nos enfocamos principalmente en estos dos unidades de estudio, ¿no? Las edificaciones y las carreteras. Y lo que nosotros vamos a trabajar acá es en cuanto a las etapas de los proyectos de ingeniería. Debemos hacer la planificación, ¿correcto? El diseño, la construcción, el mantenimiento y finalmente la gestión de esa infraestructura, ¿no? Todo esto es un proceso que nosotros vamos a trabajar en el área de ingeniería civil. Entonces, vamos a enfocarnos en una sola unidad de estudio, ¿no? Ahora estamos viendo lo que significa ya las infraestructuras viales propiamente. Correcto, solamente vamos a ver la parte eh, de las infraestructuras viales para poder trabajar en los diferentes proyectos de ingeniería. Entonces vamos a planificar proyectos de carreteras, vamos a diseñar carreteras, vamos a la construcción propiamente dicha,
mantener esas carreteras y también hacer gestión de infraestructura para minimizar los impactos o efectos que tenga este tipo de infraestructura, ¿no? ¿Correcto? Entonces, este es el camino de la gestión de proyectos en cuanto a carreteras. Y bueno, nosotros vamos a trabajar con la interrelación también de otros subsistemas urbanos, ¿correcto? Si nos enfocamos solamente en las carreteras, solamente en la infraestructura vial, cuando ejecutamos cualquier proyecto, sobre todo ya los proyectos de mediano y largo alcance y también mediano y largo alto costo, ya estamos viendo la interrelación que puede existir con otros subsistemas urbanos. ¿Mm? Ahí está el subsistema, por ejemplo, de eh, alcantarillado, de agua, de energía, de telecomunicaciones, ¿correcto? Entonces, dentro del ámbito urbano, dentro de los proyectos de ingeniería, nos integramos para poder resolver los problemas que requiere la ciudad, ¿no? La metrópoli, en este caso, ¿no? Entonces, es un componente importante las redes viales. De ahí vamos a trabajar ya con los diferentes proyectos también, en diferentes niveles, diferentes alcances. Vamos a trabajar en ingeniería de tráfico, en vialidad, en seguridad vial, en movilidad urbana, ¿correcto? Esto con lo que respecta solamente a la especialidad de ingeniería de transporte, ¿no? Entonces hay una interrelación de todo este tipo de proyectos en cuanto a la ingeniería civil. Bien, entonces, ¿cómo abordar estos proyectos? Porque, por ejemplo, eh, ustedes habrán visto también en la prensa nacional, se están desarrollando dos proyectos importantísimos en el ámbito metropolitano, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, el anillo periférico vial, ¿no? Que, por ejemplo, el costo estimado por el MTC es de 3.4 millones eh, de dólares, ¿no? Este proyecto, ¿correcto? Y hay otro proyecto más que es la carretera central, un proyecto ya que viene de años, de décadas, que el MTC también está estimando en un costo de 24 mil millones de soles, ¿no? Millones de soles. Entonces es un gran proyecto grandes proyectos que se van a desarrollar, pero ese tipo de proyectos requieren de una planificación, ¿correcto? Una planificación urbana para poder definir cuáles son que se van a ejecutar en el tiempo, ¿no? Grandes proyectos de infraestructura vial que seguramente en algún momento ustedes van a estar ahí trabajando en este tipo de cosas porque es de una duración amplia para poder ejecutar estos proyectos, ¿sí? No son de mediana escala. Entonces, para poder abordar este tipo de proyectos hay que ir progresivamente avanzando, ¿no? Desde pregrado, ¿correcto? Para conocer los principales cursos, carreras que debemos trabajar. Y primero debemos enfocarnos en ingeniería de tráfico. Todos los aspectos que tienen que ver con los indicadores de eficiencia de infraestructura vial relacionados a la ingeniería de tráfico. Ese es el primer punto, ¿no? Hay que conocer cuáles son, por ejemplo, la capacidad, los niveles de servicio de la infraestructura vial en las diferentes tipologías de vialidades. Tenemos las vías arteriales, vías expresas, vías correctoras, vías rurales, vías locales, ¿correcto? Entonces hay criterios para poder dimensionar la capacidad y también para eh, evaluar el nivel de servicio de las infraestructuras viales, ¿no? Y a partir de ello, calcular pues los indicadores de eficiencia, ¿no? Esto se hace pues en ingeniería de tráfico.
En la parte de siguiente nivel está el tema de la ingeniería de transportes. Ahí vamos a trabajar ya con demandas agregadas en todo el área urbana para conocer en principio cuál es la demanda del sistema de transporte entre áreas geográficas. ¿Sí? Entre áreas geográficas, y a partir de ello eso nos va a permitir, si nosotros conocemos la demanda del sistema de transporte, podemos trabajar ya en la ejecución de proyectos. Entonces, ¿cuán importante es la ingeniería de transporte para elaborar los proyectos de carreteras? Sin una planificación, pues no se tiene la elaboración y ejecución de este tipo de proyectos. Entonces, ese es el segundo nivel. Vamos a ver también transporte urbano, transporte de mercancías, ¿m? Que también es un ámbito importante de la logística urbana. Y finalmente la movilidad. Es el más alto nivel en cuanto a la ejecución de los proyectos de ingeniería. Van a ver la repercusión y el costo que tiene, pues, hacer proyectos de movilidad urbana, ¿no? El ámbito espacial y temporal, pues, es mayor. Se concibe un mayor tiempo para ejecución de proyectos y también un mayor costo. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Ahora lo vamos a ver en este tema. Fíjense, eh, eh, cuando hablamos de movilidad, ya estamos hablando a esta escala, ¿sí? A una escala metropolitana. Primero, debemos conocer cuál es la demanda del sistema de transporte, cuáles son los indicadores. Aquí en este gráfico estamos viendo la red vial de todo el sistema de transporte, ¿no? Entonces, primero planificamos el sistema de transporte, calculamos la demanda y las propuestas son los diferentes proyectos de ingeniería. ¿Qué vialidades vamos a priorizar? Porque desde el punto de vista del gobierno, que tiene las competencias de la ejecución de proyectos, no puede hacer todas las vialidades. No puede ejecutar los proyectos en toda la red vial que estamos viendo. No se puede hacer eso. Es un costo enorme. Entonces hay que priorizar. Vamos a ir por etapas para poder trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? ¿Cómo vamos a definir? Y esto está muy relacionado también a la planificación urbana. Está muy relacionado a la planificación urbana. No solamente vamos a ver vialidades, sino vamos a incorporarnos a este gran equipo técnico de planificación urbana para también ver los usos de suelo, ¿no? Ahí están también nuestros colegas, los urbanistas, en la ejecución de estos proyectos para poder ya, en este sentido, rediseñar la ciudad, hacer un rediseño. Muy similar, por ejemplo, si tuvieras una edificación de 40 pisos y se va a hacer una modificación, ¿no? Una mejora, pues hay que hacer un rediseño, una mejora. La red vial, como la conocemos, ha venido creciendo progresivamente. Hace 200 años atrás, todo esto, todo lo que vemos aquí en esta área geográfica, eh, Lima y Callao, eran pues zonas agrícolas, ¿no? Zonas agrícolas, ¿no? Entonces, esto ha venido creciendo progresivamente en el centro de Lima, al Callao, la zona recreativa, Miraflores, Chorrillos, correcto, la parte norte también, la zona recreativa, Sancón. De esas maneras eran los pequeños polos generadores de viajes, generadores y alrededores de viajes hace 200, 150 años, ¿no? Pero actualmente ya tenemos la red que estamos viendo. Progresivamente esto va crecer muchísimo más, ¿no? Y entonces, nuestro gran desafío aquí es rediseñar esta ciudad, ¿correcto? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a partir de la ingeniería civil. Vamos a aportar dentro de la ingeniería civil algunos aspectos importantes técnicos para poder rediseñar esta ciudad, ¿no? Mejorar, pues, mejorar esta ciudad. Fíjese, 2004-2025 para la ejecución del plan maestro, indicadores
importantísimo. Relación volumen-capacidad, 2004, excelente, 2025, sin ningún proyecto, un caos. Velocidad de viaje, tiempo de viaje promedio, también indicadores más esenciales, que hay otros indicadores también, pero fíjese cómo es el nivel ya de planificación. Acá estamos viendo un nivel de planificación macro y que tiene que ver con la movilidad urbana. Ya no es solamente, por ejemplo, ejecución de proyectos de carreteras, ¿no? Directo, sino es una etapa superior, ¿no? Es la etapa de la movilidad urbana, ¿correcto? En esa parte se ejecuta la planificación de la movilidad urbana. ¿Y quién es el encargado de realizar este tipo de planificación, ¿no? ¿Quién es el encargado? ¿Quién tiene la competencia para ejecutar este tipo de proyectos de planificación urbana? Pues son las entidades nacionales, ¿no? En contraste a las entidades regionales y locales provinciales, ¿no? Que tienen competencia diferente, una competencia diferente. Entonces son las entidades nacionales, en este caso el MTC, que se encarga de este proceso de planificación de sistema de transporte. Aquí el producto es el Plan Maestro de Transporte. Fíjense, ¿no? El nombre del 2004, Plan Maestro de Transporte para el área metropolitana de Lima y Callao. Esto es a nivel ámbito temporal espacial muy amplio. Fíjese, el equipo técnico para realizar este tipo de proyectos es más de 100 personas. ¿Implica qué? La planificación urbana, implica la planificación del sistema de transportes, implica la planificación del transporte público, implica la operación de BRTs, la administración de tráfico, la planificación de vías, las instalaciones, los terminales, ¿no? Implica analizar la demanda del sistema de transporte, la organización y regulación de infraestructura, también tiene que ver con el medio ambiente natural y social, ¿correcto? También ver la tecnología ferroviaria, ¿no? Que es dentro del ámbito urbano, tiene un gran impacto en la demanda del sistema de transporte. ¿Correcto? La parte social es importante, la parte ambiental también es importante. Entonces, fíjese, todo este equipo de planificadores de sistemas de transporte que es necesario para poder ejecutar ese tipo de proyectos, ¿no? En ese tipo de proyectos está implicado la movilidad urbana. Entonces, fíjese, conociendo ello, vamos a entrar ya a lo que significa cuáles son los problemas que mayor afectan al sistema de transporte. Tres problemas de los muchos que existen en la área de carreteras. Y esto será muy importante para los temas de investigación científica aplicada a la ingeniería, ¿no? Tenemos problemas de accidentalidad, de polución, ruido, segregación, intimidación, congestión vehicular, instrucción vial, inaccesibilidad del transporte público, la exclusión. Dentro de toda esta gama de problemas, ¿no? Hay tres que son prioritarios: los accidentes viales, la congestión vehicular y la exclusión, que tienen pues altos costos, entre 3 y 5 por ciento del PBI de países emergentes. Imagínense, es un costo altísimo, la accidentalidad, la congestión y la exclusión, las barreras, ¿no? La línea 1, por ejemplo, en la parte sur, divide a la ciudad en dos. ¿Y esto qué significa? ¿Qué efecto tiene en la población? Pues que la población va a tener mayor tiempo de viaje, mayor uso de energía, eh, mayor tiempo de atención en cuanto a la accidentalidad vial, ¿correcto? Y si sumamos esos costos, pues también son altos en comparación a los otros problemas que vemos en el sistema de transporte.
¿Cómo solucionamos estos problemas? Pues vamos a contribuir a mitigar, porque lo ideal sería solucionar, ¿no? Ya tenemos vasta investigación científica en ingeniería y los problemas persisten, ¿no? Vamos a ayudar a contribuir a mejorar, a mitigar estos problemas con la investigación científica e ingeniería. Y estas son las etapas, grosso modo, de la metodología de investigación científica. Está por un lado la investigación básica y la investigación aplicada. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué tipo de investigación vamos a realizar? Generalmente en ingeniería se realiza la investigación aplicada, ¿no? En el último nivel de investigación, ¿correcto? Pero es importantísimo la investigación base o básica para poder definir los problemas, ¿no? Por ejemplo, hemos visto problemas de diverso alcance. Uno de ellos, la congestión, por ejemplo, en la etapa exploratoria hay que definir qué significa congestión vial. En la parte descriptiva, esto también lo vamos a utilizar en la parte aplicada. En la descriptiva es cuantificar, estimar el problema. ¿Cómo estimamos el efecto que tiene la congestión vial, por ejemplo? En el nivel relacional, vamos a investigar acerca de los factores que se relacionan con la congestión vial, ¿no? Uno de ellos principalmente es la demanda del sistema de transporte. Hay una relación directa. Crece la demanda, crece la congestión, ¿no? Y también tiene los efectos, por ejemplo, en la accidentalidad. También están, estos tres variables están correlacionadas. En el nivel explicativo, vamos a investigar cuáles son las causas de la congestión, por ejemplo, ¿no? Y en la parte de nivel predictivo, vamos a hacer modelos de pronóstico para calcular el nivel de recurrencia de este problema. Hasta ahí, hasta este nivel, ¿habremos resuelto el problema? Pues no. Solamente hemos eh, evaluado, dimensionado, calculado, ¿correcto? ¿Cuál es el impacto que tiene esta problemática? Y es aquí en la investigación aplicada donde nosotros vamos a plantear estrategias de ingeniería que han sido demostradas para minimizar ese problema, por ejemplo, de la congestión, ¿no? Que tiene altos costos. Entonces, aquí estamos nosotros en la investigación aplicada como parte de la especialidad de ingeniería, hacer investigación aplicada, y el propósito de la investigación aplicada es pues mejorar, ¿no? Vamos a mejorar eh, a través de estrategias de solución los diferentes problemas que hemos visto, por ejemplo, en este campo, en esta especialidad nada más de la ingeniería de transportes, ¿no? Ahora, ¿cuál es el método de investigación en ingeniería? ¿Cómo lo vamos a aplicar? ¿O cuáles son las etapas, pasos que debemos utilizar para realizar investigación científica en ingeniería? Primero, tenemos que conocer la base, que es el método científico, ¿correcto? Este es el método científico, conjunto de etapas ordenadas sistemáticamente para poder trabajar, y tienen un propósito. El propósito del método científico es generar conocimiento. Partimos de plantear una idea de investigación, plantear el estudio, el alcance del estudio espacial, temporal, la línea de investigación, el objetivo, el propósito. Todo ello debe estar en marco a un soporte teórico y empírico, ¿correcto? Y luego también está el método científico, el método que vamos a utilizar para poder generar conocimiento, ¿no? El tipo de investigación, qué población, muestra vamos a utilizar, si implica la hipótesis, las variables que vamos a trabajar, qué instrumentos de medición. Por ejemplo, en ingeniería hay que enfocarnos en trabajar con instrumentos mecánicos, ¿no? Porque a veces se utilizan los instrumentos documentales, eh, pero esto es aplicado a otras áreas del conocimiento, ¿no? Los instrumentos documentales, por ejemplo, se utiliza en la educación, se utiliza en la medicina, en la psicología, en las ciencias sociales, ¿no? Pero nosotros estamos en ingeniería.
¿correcto? No podemos hacer pues una encuesta, hacer un análisis de la encuesta y publicar nuestro resultado de la investigación, ¿no? Utilizando un instrumento documental no sería suficiente, sobre todo que estamos enfocados pues a la ingeniería. Aquí se recomienda, ¿no? Aunque se puede investigar ya como investigador, ustedes son libres de investigar cualquier cosa, cualquier tema, pero en ingeniería siempre utilizar instrumentos de medición mecánicos, ¿no? Los procedimientos, el análisis de datos ya va a estar en función del objetivo, resultado y finalmente compartir, comunicar los resultados. Este es el método científico, en sencillas palabras, plantear el problema, elaborar un diseño de investigación y calcular los resultados, ¿no? Para ello necesitamos datos para poder hacer mediciones y generar conocimiento, ¿no? ¿Y cuál es el método de los proyectos de ingeniería? Pues aquí, muy similar. ¿Mm? El método de la ejecución de proyectos de ingeniería es muy similar al método científico. Ustedes van a elaborar diferentes proyectos de ingeniería y se van a dar cuenta que es muy similar al método científico. ¿Mm? ¿Cuál es el método? Primero, hay que identificar cuál es el problema que vamos a trabajar, ¿no? Definir un objetivo. Y aquí el objetivo es un alcance también. No podemos hacer todo, sino hay unas limitaciones también. Y aquí lo establecemos en el objetivo. Vamos a establecer también un método. ¿Qué método vamos a aplicar? ¿Qué instrumentos de medición? ¿Qué técnicas? ¿Con qué procedimientos? ¿No? Ahí está el método de. Y finalmente, resultados. ¿Qué se espera de la ejecución de un proyecto de carreteras, de edificaciones, en sus diversas, pues, variantes, ¿no? Fíjese, hay una similitud muy grande entre el método científico y la ejecución de los proyectos de ingeniería, ¿no? También aquí nosotros, en principio, su propósito de la ejecución de los proyectos de ingeniería es la aplicación de conocimiento. ¿Qué quiere decir? Que aquí no es nada de intuición o sentido común, sino vamos a aplicar los conocimientos que están pues en los manuales técnicos, ¿correcto? Aquí no hay nada de intuición o sentido común, ¿no? Es aplicación directa del conocimiento que es obviamente demostrado, ¿no? Demostrado. Entonces, para ello también necesitamos datos, ¿sí? Hacer mediciones, hacer cálculos, correcto, y en base a ello, pues, trabajar en el proyecto de carreteras o edificaciones. Ahora, vamos a definir qué es una línea de investigación, ¿no? Antes de ver los temas de investigar, por ejemplo, en movilidad urbana, ¿qué debemos investigar en movilidad urbana o en otras especialidades también dentro de la ingeniería de transportes? ¿Qué es una línea de investigación? ¿Quién define esta línea de investigación? ¿De dónde vino? ¿Dónde provino esta línea de investigación? ¿Correcto? Entonces, dentro de los niveles de investigación, nosotros podemos trabajar con un solo tema específico, ¿correcto? Y esto puede ir avanzando nivel tras nivel, en cada nivel puede haber 3, 4, 5, 10 estudios, o 10, 20, 30 investigaciones científicas. Entonces, una línea de investigación es un tema específico que se trabaja en los diferentes niveles de investigación. Al 2024 ya tenemos un bagaje de conocimientos en ingeniería, ¿correcto? Entonces ya tenemos muchísimas eh, temas de investigación que se han ejecutado. Dentro de la investigación básica, recordemos que la ingeniería es la aplicación de los conocimientos científicos, entonces ya tenemos pues base suficiente para plantear estrategias de solución en el último nivel de investigación aplicada, ¿correcto? Y aquí, ¿quién define una línea de investigación? ¿Quién define esa línea de investigación? Todas las entidades académicas, todas las entidades académicas, todas las escuelas de ingeniería, si vamos a ser más específico, son las que definen las líneas de investigación. ¿Sí?
son ellas que van a definir qué es lo que se puede investigar y qué es lo que no se puede investigar. Ojo con esto, porque también ustedes terminen pregrados y van a hacer estudios de posgrado, tienen que revisar la documentación para hacer su investigación, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo investigo movilidad urbana en una escuela de posgrado, ¿no? Hago mi investigación y me doy cuenta que en el reglamento académico de la institución eh, no se prioriza la línea de investigación. A pesar que yo ya la haya publicado en varias revistas científicas, esa publicación para la institución no es aprobada. ¿Sí? No es aprobada. Entonces, la entidad define qué líneas de investigación, qué temas se pueden investigar y en base a ello, los estudiantes pueden hacer sus proyectos de investigación. ¿Correcto? Mucho cuidado con eso, ¿no? Ha pasado ya en posgrado, todavía ha pasado esa situación, ¿no? Ya tengo la investigación terminada. Si se da cuenta que el reglamento dice que ese tema no está priorizado dentro de las líneas de investigación. Entonces no se puede investigar cualquier tema. Va a estar definido en el reglamento académico, ¿no? Reglamento académico. Vamos a ver algunas líneas de investigación de instituciones de ingeniería en el ámbito nacional, también en el ámbito internacional es lo mismo, no cambia nada. Por ejemplo, acá tenemos la universidad, la Universidad Nacional Emilio Valdizán en Huánuco, ¿no? Dentro de Ingeniería Civil, este documento, las líneas de investigación, se aprueban por resolución, y eso es en todas las entidades académicas, ¿no? Eso es lo común. Debe haber un documento, debe haber una resolución donde se especifique qué es lo que se puede investigar en determinada especialidad. Por ejemplo, acá nos dice, en cuanto a transportes, líneas de infraestructura vial, la única que puedo identificar, ¿no? Dentro de ella, el documento puede especificar si, por ejemplo, un estudio de movilidad urbana o el tema de movilidad urbana se puede estudiar en esta institución, ¿no? Se puede. ¿Quién lo dice? La resolución, ¿no? Ahí está. Ahí están las líneas de investigación de esta entidad. Vamos a ver otra. Por ejemplo, acá tenemos, vamos a ver una imagen, otra universidad. Aquí también se define cuáles son las líneas de investigación en la ingeniería civil, ¿no? Tiene varias líneas, ¿no? La primera dice las ciudades e infraestructura sostenible. Entonces, ¿qué se puede investigar? Transporte y diseño urbano sostenible. Todos los proyectos que tienen que ver con transporte y diseño urbano sostenibles se pueden investigar en esta institución, ¿no? Infraestructura social y vivienda de bajo costo, pues ya eso ya va a edificaciones, ¿correcto? A edificaciones, ¿correcto? Entonces, dentro de transporte solamente vemos acá una, una línea de investigación que se puede trabajar. Siguiente, ¿qué más? Acá tenemos línea número 2, nos dice gestión, innovación y tecnología en infraestructura moderna. ¿Cuáles son? Lo que tiene que ver con transportes. A ver, vamos a ver. Diseño y gestión de sistemas viales. Entonces podemos hacer investigación científica, si estamos en esta institución, sobre diseño y gestión de sistemas viales. ¿Correcto? Dentro del área de transporte. Línea 3, simulación y modelamiento numérico y experimental en ingeniería civil. Vamos a ver lo que conlleva transportes. Sistemas estructurales, suelos, infraestructura hidráulica. Aquí está. Modelamiento de sistemas de transporte y movilidad. Aparentemente se va a abrir en este ciclo 2024-1 el curso de electivo de movilidad urbana, modelamiento de transporte en el ámbito urbano, ¿correcto? Y esto es una línea de investigación, por ejemplo, de esta institución, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer la moderación del sistema de transporte? ¿Cuál es su alcance y para qué nos sirve, ¿no? ¿Cuál es su aplicación?
¿correcto? Entonces, está dentro también de una línea de investigación que se puede trabajar. Y la línea de investigación 4 de esta institución, aquí ya no vemos más, ¿no? Ya no vemos más relacionados a transporte. Entonces, si estamos dentro de esta institución, tenemos ya definido cuáles son las líneas que se debe investigar. Por ejemplo, acá no hay nada de seguridad vial, ¿no? No hay nada de, por ejemplo, también de movilidad urbana, ¿no? ¿Correcto? No hay. Entonces, esos temas no se pueden investigar, no son prioritarios para esta institución. Ahora, líneas de investigación de UTEC. Yo he solicitado a coordinación si hay un documento específico, tal igual como la Universidad de Emilio Balizán, ¿no? Una resolución, un documento, ¿no? Que especifique las líneas de investigación para UTEC, qué es lo que se puede investigar. Y he encontrado, por ejemplo, para, antes de ir a ingeniería civil, para ingeniería mecánica está definido en un blog, en un enlace, un link de la universidad, estas líneas de investigación, ¿no? Ingeniería de materiales, diseño y manufactura de infraestructura, sistemas de transporte de masa y energía y biomecánica, ¿no? Estas son las líneas de investigación para ingeniería mecánica. Para ingeniería civil, pues, es más amplio. Fíjese, ahí he encontrado un documento. eh, bueno, este documento ha sido facilitado por coordinación, donde pues está enfocado a la planificación, al diseño, eh, a la construcción y al mantenimiento de infraestructura, ¿no? Esas son las líneas generales donde se puede hacer planificación. Fíjense, está direccionado específicamente a los proyectos de ingeniería, ¿no? A los proyectos de ingeniería en carreteras y edificaciones, ¿correcto? Carreteras y generalmente. No hay un documento, hasta la fecha no he solicitado coordinación y no hay un documento que especifique claramente cuáles son los objetivos o, perdón, las líneas de investigación que se puede realizar en un TEC, ¿no? Mientras, pues, no haya esa precisión, pues, se puede investigar cualquier tema, ¿no? Relacionado, pues, a 4 temas importantes. Lo que sí hay es el reglamento de grados y títulos de la universidad, donde se especifica en el artículo 13 que es función del asesor proveer, asesorar, dar asistencia a los estudiantes en función a las líneas de investigación de la carrera, ¿no? Entonces ya en los cursos, si hay algún estudiante que ya llevó esos cursos de investigación, taller de tesis, lo puede escribir en el chat o lo puede compartir. Si le han compartido cuáles son esas líneas de investigación de la carrera, ¿no? Porque al momento no los he encontrado así con un documento, ¿no? Que especifique, ¿no? Estos son las líneas de investigación de la carrera. Por lo tanto, que en el reglamento de grado de título sí ya se especifica que hay unas líneas de investigación de la carrera propiamente, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a investigar en ingeniería de transportes, ¿no? Transportes, que es también parte de la movilidad urbana, que es lo que vamos a investigar, pues hay 4 especialidades para trabajar. Está la parte de tránsito, transporte, seguridad vial y movilidad urbana, ¿correcto? Pero antes de investigar esos temas, primero debemos utilizar los reglamentos académicos para poder eh, identificar cuáles son las líneas de investigación que podemos investigar, ¿no? Si en la universidad, por ejemplo, cuando ya ustedes lleguen a esos cursos de noveno, décimo ciclo, cursos de investigación, es amplio, es libre, se puede investigar en cualquier tema, pues genial, se puede investigar en estas 4 eh, temas importantes que es
relacionado a la parte de infraestructura, a la parte de carreteras, ¿correcto? Para poder investigar. Entonces, los temas que vamos a ver, por ejemplo, que se puede investigar, ¿no? En tránsito, ¿qué vamos a investigar? Podemos investigar acerca de diseño y gestión de intersecciones inteligentes, cómo aplicar los sistemas inteligentes de transporte en los puntos de alta concentración de la demanda de tráfico. También podemos investigar cuál es el impacto del tráfico utilizando también la tecnología, ¿no? En tiempo real. Optimización semafórica, sincronización del uso de tráfico, modelado el comportamiento del conductor y simulación de tráfico, ¿no? Es importantísimo para temas de investigación. Hay modelos matemáticos que se utilizan, pero se puede crear un modelo matemático de simulación de tráfico y optimizar de alguna manera el sistema de tráfico. Análisis del impacto y la congestión vehicular en áreas urbanas, ¿no? Importantísimo cuantificar primero cuál es el efecto de estos problemas generales que hemos visto ya anteriormente y en base a esos problemas generales, pues tratar de plantear una estrategia de solución. Implementación de carriles exclusivos para vehículos de alta ocupación. Hace unos años se realizó, por ejemplo, la implementación de pico y placa en el área metropolitana de Lima, ¿no? Lo hizo la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero lo hizo en determinadas vías nada más, ¿no? A partir de ello se hizo un estudio donde se determinó que esta intervención tenía una bajísima eficiencia, ¿no? Entonces, en lugar de mejorar el sistema de tráfico, pues la contribución fue muy baja, ¿no? Muy baja. También está la contaminación del aire. Hay que modelar, si modelamos nosotros el tráfico, también podemos modelar las emisiones, ¿no? Y eso tiene también una repercusión importante. Evaluación y riesgo en la seguridad de carreteras. Es importantísimo. Aplicaciones de la tecnología blockchain en el tráfico, el peaje, desarrollo de políticas de movilidad urbana. Pregunta, ¿no? ¿Qué políticas de movilidad urbana debemos aplicar en nuestro país? ¿Cuáles serán esas políticas? ¿Qué políticas utilizan en el ámbito europeo, norteamericano, asiático? ¿No? ¿Debemos aplicar las mismas en nuestro país? Hay temas de investigación. Transporte, eficiencia energética del transporte de pasajeros y de carga, ¿sí? Diseño y desarrollo de vehículos de transporte público ecoamigables, investigación y sistemas de propulsión alternativos. Eso ya va con la ingeniería mecánica, ¿no? Ingeniería mecánica, que también se puede hacer investigación transdisciplinaria para poder trabajar también con las otras áreas, ¿no? Análisis de viabilidad económica y ambiental de los proyectos de infraestructura de transporte, gestión de flotas inteligentes y optimización de rutas, logística inversa, gestión de residuos de transporte de carga, integración de vehículos no tripulados en la red de transporte, desarrollo de tecnología de carga y descarga automatizadas en puertos y aeropuertos, estudios sobre la economía compartida y su impacto en el transporte, innovaciones en los sistemas de transporte de alta velocidad. Temas por investigar. En seguridad vial, ¿no? Un tema también importantísimo. Análisis de la accidentalidad de tráfico y cuáles son los factores contribuyentes. ¿Cuáles serán esos factores? Si nosotros hacemos estrategias de solución a esos factores, indudablemente vamos a reducir, ¿no? ¿Y en qué medida? Eso es lo que queremos saber. Ahí está el tema de investigación. Evaluación de la efectividad, medidas de seguridad, ¿no? Si nosotros planteamos, por ejemplo, la línea 1 del metro, ¿cuál es su efecto en seguridad vial? ¿Tiene efecto o no tiene efecto? ¿Y en qué medida? Desarrollo de sistemas avanzados en sistemas del conductor. Investigación en tecnologías de detección y prevención de conducción bajo efectos del alcohol y las drogas. Eso también repercute muchísimo en la accidentalidad. Estudios sobre el impacto de la fatiga y estrés. Promoción de la educación vial y concientización pública sobre la seguridad vial. Auditorías en seguridad vial en carreteras. ¿Cómo podemos hacer las auditorías?
Desarrollo de sistemas de alerta temprana, peligros de carreteras. Sobre todo, han visto las últimas semanas una roca inmensa cayó en la carretera central, ¿no? ¿Cómo podemos reducir esos problemas? Investigación en tecnología de protección de vulnerabilidades en la vía, ¿no? Para peatones, ciclistas y motociclistas. Evaluación de efectividad del sistema de retención infantil y dispositivos de seguridad. Esto ya es en los sistemas AMOS, ¿no? En cuanto a movilidad urbana, planificación urbana orientada al peatón. ¿Cuánto sabemos nosotros en planificación urbana? Recordemos que la movilidad ya está direccionada hacia el usuario vulnerable, ¿no? Ya no está para el vehículo, ya no se énfasis en el vehículo o en las mercancías, sino está dirigida hacia el peatón, ¿no? Pues hace 200 años, ¿qué es lo que queríamos? Es ir de un punto a otro con nuestra mercancía, ¿no? Con eh, nuestra ganadería, nuestra producción agrícola, ¿no? Queríamos ir de un lado a otro, ¿no? Maximizar la economía. Correcto, pero esto ya cambió, ya estamos 2024, correcto, entonces la planificación urbana es en otro sentido. Desarrollo de aplicación de movilidad inteligente para ciudadanos. Los sistemas inteligentes de transporte se aplican a la movilidad urbana. Hay que desarrollarlas. Por ejemplo, la semana pasada hubo un accidente en el tren urbano. No he visto todavía la, el informe oficial de la institución, pero en ese instante había información preliminar que un usuario había caído a, a los rieles del tren. Y eso congestionó notablemente, ¿no? Se cerró varias estaciones y fue un caos. ¿Cómo se puede resolver ese problema o minimizar ese problema? Con los sistemas inteligentes de trabajo, ¿no? Comunicación, ¿no? Comunicación es importantísimo, ¿no? Y ahora, pues, tenemos la comunicación en nuestras manos. Y si nosotros tenemos esa información, podemos ya tomar otros caminos para mejorar o reducir el tiempo de movilidad. Análisis del impacto socioeconómico en proyectos de mejora de la movilidad. Integración de tecnología de transporte compartido, también es importantísimo. Estudios de accesibilidad universal en el diseño de infraestructura de transportes. Si nosotros hacemos un proyecto de infraestructura, una carretera, y si podemos, nosotros tenemos accesibilidad en una silla de ruedas de un punto a otro para atravesar esa infraestructura, entonces hemos hecho un buen diseño de esa vialidad. Desarrollo de políticas de desarrollo urbano orientadas a la movilidad sostenible, ¿no? Que implica también que esta movilidad sea sostenible. Investigación de sistemas de pago electrónico y tarifas dinámicas, ¿no? Actualmente hay peajes en el área urbana, pues en 2024 y todavía estamos con los cobros manuales, ¿no? Investigación en sistemas de pago electrónico, bueno, eso está para el transporte público y también diseño de espacios urbanos multifuncionales y amigables en el plan. Fíjense, la gama de temas que podemos hacer investigación en el área de transporte. Y hay un tema que también acá es importantísimo. Esto es un estudio ya más avanzado porque en otros países cuesta millones y millones para hacer los procesos de calibración y que generalmente no se hacen en nuestro país, ¿no? Nosotros tenemos aquí los manuales técnicos normativos en infraestructura, pero esos manuales utilizan parámetros norteamericanos generalmente. Entonces, hacer una calibración de parámetros implica millones de dólares, ¿no? Necesitamos laboratorios. Eso es prácticamente imposible acá en Perú, ¿no? Imposible. Entonces, se puede hacer de determinados parámetros. De determinados parámetros podemos trabajar. Aquí están los manuales generales, pero detrás de ello están otros manuales norteamericanos que hemos visto nosotros también en el curso de Ingeniería de Transportes, el HCM, por ejemplo, para poder calcular capacidad de niveles de desempeño de diversas infraestructuras. Y aquí en el manual, por ejemplo, de diseño geométrico solamente lo manifiesta en una o dos páginas, menos o menos, pero son manuales para poder hacer
evaluación de la infraestructura vial para transporte motorizado, no motorizado, ¿correcto? Entonces, tenemos muchísima información también para poder trabajar, pero en algunos parámetros se puede trabajar, ¿no? No en todos, porque eso podría conllevar, pues, eh, demasiada inversión. Estoy seguro que ninguna institución acá en Perú puede hacer ese tipo de inversión en calibración de parámetros de los manuales técnicos de infraestructura. Es muy costoso. Y algo importante, hay un alcalde de una ciudad muy importante, la grande del Perú, que está haciendo proyectos a diestra y siniestra, ¿no? Está planteando proyectos, ¿no? Y que lo ha visto en las grandes ciudades en el mundo, que viaja todos los días, está planteando proyectos, pues, hacer 500 pues, puentes en la, en la parte norte, ¿no? Y proyectos a libre albedrío, ¿no? Pero tanto la ingeniería como la investigación deben ir de la mano con una planificación. De lo contrario, se va simplemente a perder tiempo y dinero, ¿no? Que en nuestro país hace falta. Entonces, tiene mucha repercusión la investigación en la planificación urbana, ¿no? La planificación urbana es el máximo nivel. Aquí se integran todas las especialidades. Una de ellas es la ingeniería civil, para ver temas de movilidad urbana, para ver temas de infraestructura, ¿correcto? ¿Qué especialidad va a trabajar? Pues la ingeniería civil. La ingeniería civil también, esto es transdisciplinario, multisectorial, multidisciplinario, hay varias carreras que van a trabajar, desde la psicología, sociología, la ingeniería, el urbanismo, la arquitectura, ¿correcto? Entonces, todos son especialidades que ayudan, que coadyuvan para hacer una planificación urbana, ¿no? Y eso tiene mucha repercusión. Nuestro desafío ahora es rediseñar la ciudad, ¿no? Porque la ciudad no ha sido planificada. Si la ciudad hubiese sido planificada, tendríamos una infraestructura vial solamente y de las otras subsistemas de transporte de primer mundo, ¿no? Pero no ha sido planificada nuestra ciudad. No ha ido de cero, ¿no? Entonces, debemos ayudar o ayudar a los decisores políticos para que puedan ejecutar determinados proyectos en base al plan, ¿no? Ya el plan se ha trabajado. O sea, lo mínimo que puede haber es el plan, ¿no? Lo mínimo que puede haber es el plan, ¿correcto? Eh, entonces, si no existe un plan, no se puede hacer absolutamente nada. La eficiencia de los proyectos se reduce muchísimo. Entonces, ya tenemos nosotros un plan. No estamos en 1546 o 1800, ¿no? Ya les decía que hace 250 años aquí todo esto era zona agrícola, ¿no? Zona agrícola, ¿correcto? Había caballos, ¿no? Había vacas, ganado. Ahora eso hay un área urbana. Estamos en 2024, hay un proceso de planificación. Ahí está el Plan Urbano Metropolitano de 2040, donde se establecen qué proyectos se van a ejecutar, ¿no? Aquí está la gama de proyectos, ¿correcto? Para el área, solamente viendo transporte, ¿ah? Porque está en todas las áreas están. Solamente viendo transporte, aquí están los proyectos que se debe priorizar, ¿no? Y esos son los proyectos estratégicos. Hay otros proyectos más a partir de estos proyectos estratégicos que se tienen que ejecutar. Entonces hay que coadyuvar hacia los decisores políticos también para que no estén diciendo cosas que desconocen y planteando proyectos que van a ocasionar pues una situación de menor eficiencia, ¿no? Acá también estamos los proyectos, infraestructura, en la administración de transporte, en el tráfico, ¿correcto? Todos los proyectos ya están en base a una planificación, que no viene de ahora, viene de muchas décadas atrás, ¿correcto? Aquí están entonces, por ejemplo, el proyecto 80, creación del anillo vial periférico, que eso ya debe estar en este año avanzando porque se viene el puerto de Chancay en noviembre, ¿no? Opera ese puerto y toda la carga
las mercancías tienen que ir por algún lado. Si ya ahora nada más, ahora podríamos hacer también trabajo de campo en algún momento, aunque es muy peligroso. La Néstor Gambetta, Vía Nacional, todo la mercancía pesada que va al puerto, una congestión terrible, ¿no? A las 2 de la tarde, no les aconsejo que vayan por ahí porque es una congestión terrible, sobre todo con auto, porque hay mercancía pesada, es una congestión muy grande, ¿no? Entonces aquí tenemos los proyectos que se pueden ejecutar. También están más proyectos, más proyectos. Aquí el proyecto 53, interesante, ¿no? Proyecto 53 dice, creación de líneas o rutas alimentadoras de la línea 1 del metro. Estamos en 2024. 2024. Y están los alimentadores aquí como proyectos, proyecto 53, que a la fecha no están los alimentadores, ¿no? Los alimentadores sirven para algunas áreas donde pues, el transporte público convencional funciona, pero en determinadas áreas no está en el transporte público convencional. ¿Qué hace la población? La población tiene actividad, todos tenemos actividad, ¿no? Ha creado su propio sistema subsistema de transporte, ¿no? En las zonas periféricas de la línea 1 para poder trasladarse. O sea, imagínense, ¿no? Escuelas de ingeniería, profesionales de alto nivel, con posgrado en Namekuseiin, y es la población que, pues, crea su propio sistema de transporte para movilizarse. Proyectos, más proyectos en cuanto a la planificación, importantísimo, porque tiene un efecto. La educación, la salud, la seguridad es importantísimo para la calidad de vida. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesita la población? Pues calidad de vida. Y la movilidad es importantísimo, ¿no? Importantísimo, tiene un efecto también. Si te puedes desplazar de un punto a otro de la ciudad en cualquier momento, al menor costo, eso significa movilidad. ¿Mm? Movilidad, ¿no? Accesibilidad, menor impacto en el ambiente, ¿correcto? Y que pues también se minimice el uso de la energía, ¿no? Si creamos pues una infraestructura, una línea 10 del metro de Lima, si estamos trabajando en ese proyecto y lo hacemos a nivel, partiendo la ciudad en dos, lo que estamos creando es una segregación. ¿Y cuánto es el costo de la segregación? De 5 a 7% del PBI nacional, ¿no? Ese es el costo de la segregación. ¿Cuáles son los beneficios de la planificación urbana? Acá tenemos una ciudad, un distrito del Perú que es un ejemplo de planificación urbana. Un ejemplo. Esta ciudad, este distrito, hace 50 años no existía. No había absolutamente nada aquí, ¿no? Era un desierto, era arena. Correcto. Gracias a un conjunto de ingenieros, arquitectos, urbanistas, se diseñó este distrito, se planificó. Gracias a este equipo, ¿no? Este equipo humano, técnico, y también a la población, ¿no? También a la población. Fue un binomio perfecto para concebir esta ciudad, ¿no? Esta ciudad, Villa El Salvador. Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, pues en principio por su planificación urbana, ¿no? Por su planificación urbana. Y dentro de esa planificación urbana está la planificación de la movilidad urbana, ¿no? Acá tenemos las zonas industriales, las zonas residenciales, las zonas agrícolas, recreacionales, gubernamentales, en un total orden, ¿sí? En un total orden. Cualquier proyecto de ingeniería aquí es altamente eficiente, de carreteras, de transporte masivo, de ciclovías,
transporte menor, vías peatonales, transporte masivo LRT también es posible, ¿correcto? Entonces, para crear las estaciones, ¿no? Se puede hacer, por ejemplo, una optimización, sería un costo enorme, pero si se hace eh, un sistema de transporte subterráneo, tendría el espacio suficiente para las estaciones. Sería muy hermoso. Las áreas verdes, ¿no? ¿Qué decir? O sea, es una maravilla eh, para los proyectos de ingeniería, ¿no? Para los proyectos de ingeniería. Ahí está, ¿no? Es un ejemplo. Pero, si no hay, si la ciudad no ha sido planificada como esta ciudad, entonces hay que rediseñarla. Y en ese camino vamos a aportar nosotros en cuanto a la especialidad en la ingeniería civil. Los costos de planificación son muy altos, fíjense, ¿no? Porque se ve a nivel macroscópico, metropolitano. El de 2019, ya les comentaba yo en el curso, 9 millones de euros, ¿no? El 2023, que se inició en septiembre del año pasado, cuesta similar, tiene un costo similar. Cada pregunta es, ¿en el 2019 se pagó o no se pagó? ¿No? ¿Qué dirá el contrato? ¿Sí? En el 2023 se inició en septiembre, ya para septiembre esperamos tener el informe de movilidad urbana, ¿no? Pero habrá cambiado en gran medida la demanda, pues, algunos expertos lo hemos visto también en el curso, desde la época de los griegos, pues eh, vamos al mismo lugar, ¿no? Vamos a casa, vamos al trabajo, vamos a las zonas recreacionales, ¿correcto? Eh, ha habido un cambio drástico en la demanda del sistema de transporte para planificar las vías. Aquí en el informe de septiembre de 2024 veremos, veremos y analizaremos el plan de movilidad urbana sostenible. Fíjese, ya cambió el nombre. Antes era plan de transporte, plan de metro, ¿no? Ahora es plan de movilidad urbana sostenible. Ya el enfoque cambió, ya se estableció la base, el lineamiento, el direccionamiento hacia los usuarios vulnerables, ¿no? Vulnerables, ¿correcto? Entonces, para temas de investigación, primero, primero, hay que definir cuáles son las líneas de investigación a partir de la coordinación, de la dirección de la institución, porque ellos son los que van a evaluar, priorizar qué se puede investigar en esta ciudad, ¿no? Si la ciudad, si la institución fuera en Cusco, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, si es en Chiclayo, si es en Chiclayo, si es en Londres, ¿qué es lo que se va a hacer, ¿no? Ahí se definen las líneas de investigación en Chile, ¿no? Y en transportes también hay que definir cuáles son las líneas de investigación y eso debe estar acorde a un plan de movilidad urbana, ¿no? Que es lo que se va a ejecutar en el proyecto. También estos planes de movilidad urbana no están escritos en piedra. Hay mucho por mejorar, ¿no? Hay mucho por mejorar, yo les comentaba en el curso de transporte, ¿no? ¿Cuántas empresas de transporte, cuántas empresas nacionales pueden hacer un estudio de movilidad urbana en el Perú? ¿Cuántas? Ninguna. Ninguna, porque la planificación urbana no se hace todos los días. La planificación urbana o la planificación del sistema de transporte tiene un alcance muy grande, mayor. Pero sí, como ingenieros, queremos conocer de qué se trata, cuáles son los alcances, cuál es el método, qué es lo que vamos a obtener, ¿correcto? Para asesorar a las entidades de gobierno, porque muchas veces las entidades de gobierno, la parte de dirección están dirigidos con otros especialistas, otros profesionales, ¿no? De derecho, de arquitectura, de educación, de matemáticas, ¿no? Hay una gran cantidad de especialistas. Y finalmente, el plan de movilidad urbana también es coherente con el plan urbano, ¿no? Es un componente más del plan urbano, porque fíjense, estamos viendo solamente infraestructura vial, solamente estamos viendo movilidad urbana, hay otro subsistema de transportes, de telecomunicaciones, de energía, de abastecimiento, de agua, etcétera, etcétera, del equipamiento urbano,
¿correcto? Entonces, todos ellos se integran en este plan urbano y las líneas de investigación deben estar en esa misma dirección, ¿no? En esa misma dirección. Muy bien, hasta aquí, hasta aquí la presentación de hoy, algunos alcances para poder ejecutar los proyectos de investigación científica, no solamente en movilidad urbana, sino también en otras especialidades de la ingeniería de transporte, que será de mucha pues, ayuda para poder trabajar en los distintos programas de investigación en la institución y también en otras instituciones públicas, ¿no? Bueno, si hay algunas preguntas, ahora vamos a ver las preguntas. Si hay de preguntas, me puedo utilizar el chat o su micrófono. A ver, Lidia nos pregunta, ¿cómo así influye la psicología en la ingeniería de transportes? ¿Cómo influye la psicología? Eso es un tema de investigación importante que se aparta muchísimo de la parte técnica que nos compete a nosotros dentro de la ingeniería civil. Pero influye, sí. Por eso los estudios de planificación del sistema de transporte eh, son multidisciplinarios, ¿no? Porque debemos saber cuál es la psicología o la conducta qué es lo que hace el usuario para poder movilizarse, ¿no? Yo les comentaba hace unos minutos que en la parte sur no hay líneas alimentadoras para el 100%, ¿no? De la población. Entonces, ¿cuál es la conducta del usuario? Se crea su propio sistema de transporte, ¿no? ¿Y tiene un impacto, un efecto? Claro que sí. Podemos medir, por ejemplo, cuál es la relación, pues, de su sistema de transporte creado por la población en la congestión, en la accidentalidad, ¿correcto? Trabajar también con otros especialistas, ¿no? Para poder hacer investigación multidisciplinaria, para ver otra variable ahí, la parte conductual, ¿correcto? Para mejorar este sistema de transporte. Alexandra nos dice, ¿cuál considera que es esta problemática que es más urgente en Lima y la ciudad del país? Bien, es excelente. Fíjese, no hay nada más importante, no hay nada más importante que la vida. ¿Mm? No hay nada más importante que sin la vida no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, ¿y de qué manera repercute en la ingeniería civil? En los accidentes de tránsito. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos coadyuvar a que no mueran 3.000 personas en promedio a nivel nacional? ¿Mm? 3.000 personas en promedio a nivel nacional mueren todos los años. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder reducir esa cifra nefasta? Aplicar la ingeniería en seguridad vial, que es parte de la ingeniería de transporte, que es parte de la ingeniería civil. Otro de los problemas más importantes también es la congestión, altos costos, la segregación. Esos tres problemas son de vital importancia, ¿no? En ese orden. Accidentalidad vial, congestión, segregación. ¿Mm? ¿Cuánto es el costo de cada uno de esos problemas a nivel macro, a nivel ciudad, a nivel nacional también, si lo podemos decir? Entre 3 y 7% del PBI, ¿no? Que es una barbaridad. Jesús nos dice, a ver, ¿cuál es la eficacia de las simulaciones de tráfico en la investigación en transporte urbano y cómo se realiza? Ajá. La eficiencia y eficacia de las simulaciones son importantísimas. ¿Tiene un efecto? Sí. ¿En qué medida? Por ejemplo, nosotros, haciendo microsimulación de tráfico, nosotros podemos cuantificar la capacidad y los niveles de servicio de infraestructura vial a nivel de tráfico, a nivel puntual. Podemos hacerlo en una red vial, en una malla vial, ¿correcto?
Si nosotros hacemos estas simulaciones, podemos mejorar, por ejemplo, los dispositivos de control de tráfico. Reducir los tiempos de signo semafórico en toda esta red vial, ¿no? ¿Y qué hacemos reduciendo? Aplicando también sistemas inteligentes de transporte. Optimizamos el tiempo de viaje, optimizamos la velocidad. ¿Mm? ¿Cuál es el costo de congestión, Jesús Elías? ¿Cuál es el costo de la congestión, ¿no? Si nosotros reducimos el tiempo de viaje, maximizamos la velocidad, pues estamos mejorando muchísimo la congestión, que la congestión también tiene entre 3 y 7% del PBI, fíjense, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos simulaciones y mejoramos solamente la parte de mejoramiento de los tiempos de signo semafórico en una red vial, pues estamos optimizando muchísimo, ¿no? Fíjese en una hora, fíjese en 2 horas, fíjese en 24 horas, fíjese en una semana, fíjese en un mes, fíjese en todo el año. ¿Cuánto estamos optimizando de tiempos? ¿Mm? Y tiempo significa, pues, reducción de costos. Herbert nos dice, ¿hay fecha de actualización para el plan maestro? El plan maestro Herbert se inició en septiembre del 2023. ¿Mm? Ahora se llama Plan de Movilidad Urbana Sostenible, PMUS. El resultado, esperemos que en septiembre de este año tengamos ya el informe final. Luigi nos dice, la realidad de algunas ciudades europeas que es hacer las calles para los peatones y no para los vehículos. Lo ve lejano en una realidad como la de Lima. Cada eh, enfoque es diferente, ¿no? Por ejemplo, en los Estados Unidos o Norteamérica tiene un enfoque, es más al auto privado. En Europa es más para el transporte público, pero hay un porqué. ¿Por qué Europa está haciendo énfasis en el transporte masivo, ¿no? ¿Y por qué los Estados Unidos en el transporte privado? En principio, porque los espacios son muy reducidos en Europa. Ya no hay espacio, ¿no? Es un continente muy pequeño, pero en Estados Unidos es un continente muy grande. Todo el mundo tiene autos, ¿no? Si no tiene autos, no puede movilizar, porque también hay una disposición de espacios que es muy grande. Para el área metropolitana de Lima, por ejemplo, sí ya se está haciendo énfasis al transporte peatonal. Se están peatonalizando las vías, por ejemplo, en el ámbito del centro histórico de Lima. Porque recordemos que el centro histórico de Lima tiene una estructura urbana de 1500, desde el año 1500, ¿no? 1500, 1600, ¿correcto? En ese tiempo se construyó. ¿Se construyó para qué? Para trenes de alta capacidad, para tranvías, ¿no? Se construyó para carretas, ¿no? Para carruajes, para caballos. Entonces, la estructura del centro histórico es diferente y es patrimonio nacional, no se puede destruir y construir nuevamente, ¿no? Se puede hacer eso. Entonces están peatonalizando. Siempre los centros históricos de Lima y que todo el mundo están por la peatonalización y eso tiene grandes beneficios, ¿no? Con un sistema de transporte masivo subterráneo, eso va a tener una gran mejora en la movilidad urbana, sobre todo también haciendo énfasis en el turismo. Herbert nos dice, el hecho de que se haya demorado mucho tiempo en la construcción de proyectos de transporte público como el metropolitano o el nuevo tren subterráneo, ¿a qué se debe tanta la demora para la realización de estos proyectos? Mal estudio, mal planeamiento. La demora de los proyectos de ingeniería Herbert, no solamente de transporte, sino de todos, es un tema multifactorial. Implica factores sociales, factores económicos que dificultan la ejecución de los proyectos de ingeniería. Factores financieros,
Y si vamos a reducir más específicamente, también los factores de talentos humanos, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, como estudiantes de ingeniería, vamos a revisar los principales equipos técnicos que contiene la Municipalidad Metropolitana de Lima, del Callao y de otras regiones, y cuál es su equipo técnico, cuántos son o qué están haciendo, pues son muy reducidos. ¿Y quién va a hacer estos tipos de proyectos? ¿Quién ejecuta estos tipos de proyectos? Solamente lo hacen los profesionales, solamente lo hacen los técnicos en ingeniería, ¿correcto? Están ingenieros colegiados y habilitados que pueden hacer este tipo de proyectos. Ahora, no se tiene abasto en cuanto a la ejecución de proyectos, en cuanto al sector público, que es excelente y competente, y lo que hace es eh, que estos proyectos sean ejecutados por la parte privada, ¿no? Ya hay un concurso público para todo nivel de tipos de proyectos, ahí está Proinversión, está el Ministerio de Transportes, Ministerio de Vivienda e Infraestructura, el Ministerio de Economía, ¿correcto? Ministerio de Salud también implica, por ejemplo, el tema de la accidentalidad urbana, planes de seguridad vial nacional. Entonces, son todas esas instituciones que requieren un equipo técnico para que pueda desarrollar el proyecto y finalmente también están implicadas las entidades nacionales, ¿correcto? Por ejemplo, que pueden ejecutar este tipo de proyectos. En el último plan maestro de sistema de transporte, por ejemplo, es una entidad privada, internacional, mexicana, canadiense y uruguaya, que es un consorcio que van a ejecutar el plan maestro o que están ejecutando el plan de movilidad urbana sostenible para Lima metropolitana, ¿no? Y que a veces, pues, este tipo de proyectos tiene un tiempo, demora. Por ejemplo, el 2019 no se presentó el informe final, a pesar que ya se tuvo, pues, el concurso público, hay una empresa ganadora, se ejecutó el proyecto en sus inicios, razones epidemiológicas, y no hay resultados del proyecto, ¿correcto? Entonces, temas sociales, económicos, políticos, financieros y también talentos humanos, ¿no? Talentos humanos que es necesario para la ejecución de proyectos. Y como estamos dentro de ingeniería civil, pues somos nosotros quienes vamos a actuar para coadyuvar, contribuir a la ejecución de propuestas y asesorar también a las instituciones, ¿no? Asesorar a las instituciones, dar de recomendaciones para que puedan realizar los proyectos de ingeniería. Muy bien, no hay más preguntas. A ver si alguien más tiene alguna pregunta. Perfecto. Muy bien, entonces hasta aquí la presentación. Ahí estaba eh, su compañero. Adelante, hay una consulta, a ver, Danfer. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Salvador, señor. Sí, mi pregunta va abocada, digamos, cuando se hace parte de simulaciones con distintos softwares, se consideran, digamos, variables. Y una vez que se ejecuta, digamos, el proyecto como tal, ¿cómo se hace el monitoreo, ¿no? De, digamos, después del proyecto, digamos, de la ejecución, o qué factores, o digamos, con qué factores de eficiencia se mide, digamos, el cumplimiento, ¿no? del proyecto como tal. Perfecto, perfecto. Vamos a verlo, por ejemplo, en un estudio de impacto vial típico, ¿no? Los estudios de impacto vial se realizan para la ejecución de grandes centros atractores generadores viales. Por ejemplo, un centro comercial, ¿no? Entonces, en los proyectos en los estudios de impacto vial, lo que se hace es calcular cuál es el efecto de la demanda de este gran centro atractor en la vialidad. Y para ello se hace una simulación del sistema de tráfico en el área de influencia. Ahora,
Los estudios de impacto vial tienen también etapas. En la primera etapa, antes de construir un proyecto de esta naturaleza, por ejemplo, UTEC, ¿no? Un centro atractor de educación o un centro comercial también, antes de construcción, antes de construir, debe estar aprobado el estudio de impacto vial. Es decir, que el impacto que tiene el tráfico o la demanda generada por este gran centro atractor en la vialidad tiene que ser eh, minimizado, ¿no? A través de estrategias o proyectos de ingeniería. Hasta ahí hay un informe final que la institución, la entidad gubernamental, los departamentos de transporte, aprueban o rechazan. Si se aprueba, luz verde para que se pueda ejecutar el proyecto. Si no hay la aprobación de ese informe, si no hay la aprobación, no, si no se hace la simulación con indicadores y que demuestren pues que, que hay un impacto y si hay las medidas para reducirla, mientras no se apruebe ese estudio, no hay inicio de operaciones de este centro atractor de viajes. Ahora, ese es el estudio. Ya lo aprueba la institución, ¿correcto? Lo aprueba el Departamento de Transporte, lo aprueba y ya puede construir, ¿no? Puede, ya puede operar, ¿no? Puede operar. Ahora, hay etapas, por ejemplo, a los 3 meses, a los 5 meses, eso ya va a depender de qué nivel es este centro atractor, porque puede ser un nivel 1, que es un gran centro atractor, un centro comercial que tiene un alto grado de atracción. Entonces se hace un monitoreo. El monitoreo es un estudio, también es un nuevo estudio de impacto vial, donde se evalúa a través de los mismos indicadores. Es decir, se hace una nueva simulación del sistema de tráfico en el área de influencia del proyecto y se calcula esos indicadores. ¿Qué pasa si tiene un bajo nivel de servicio, ¿no? Se ha incrementado la congestión en determinados puntos alrededor del área de influencia de este centro atractor. Entonces, lo que tiene que hacer eh, el, este proyecto o el equipo técnico es plantear estrategias que reduzcan ese problema de bajos niveles de servicio, ¿no? Entonces, aplicas esas estrategias y hay un nuevo estudio, entonces, perdón, hay un informe final donde se aprueba o se rechaza ese informe de monitoreo, ¿no? Entonces, lo que se busca es en varias etapas, puede ser 2 o puede ser 3, dependiendo del centro atractor, se hace la simulación, se calculan los indicadores de eficiencia, que son los mismos indicadores, para todos los estudios son los mismos, capacidad, niveles de servicio, ¿correcto? Volumen, capacidad. Y hay otros más, índice, por ejemplo, de tráfico en cada una de las intersecciones, las demoras, las colas, ¿correcto? Entonces, todos esos indicadores son los mismos y lo que se pretende es que tenga una menor impacto. Y si hay un impacto, hay que trabajar con proyectos de ingeniería en el área circundante, que pueden ser, por ejemplo, desde alta tecnología, sistemas inteligentes de transporte, dispositivos de control semafórico. Puede haber mejoras en la infraestructura propiamente del área circundante, mejora en la infraestructura vial, y todo ello, pues, repercute en la eficiencia de este sistema de tráfico circundante a la, eh, a la edificación. ¿Correcto? Muy bien. Eh, Disculpa, Adelante. profe, si tengo bueno, vino ahorita una duda más con respecto a lo que estaba mencionando. Digamos, o sea, cuando hacen, eh, digamos, el Estado quiere realizar algún proyecto, digamos, supongamos de alcantarillado, y se necesita, digamos, cerrar algunas calles. Ese estudio de tránsito también se hace, digamos, ¿cómo sería ese proceso como tal? Porque, bueno, según lo que entendí es que, digamos, antes de se hace, digamos, un estudio de tránsito, durante y después, ¿no?
pero digamos, para hacer la simulación del impacto que se tiene, ¿no? Digamos, cuando se cierran calles o los desvíos, ¿cómo se hace ese proceso y, digamos, cómo se da el proceso de aprobación, ¿no? De ese estudio de tránsito, digamos, para que se arme el expediente técnico, en este caso, del proyecto como tal? Perfecto. En cuanto a las obras de infraestructura que tienen también, por ejemplo, las obras de alcantarillado, ¿no? U otro tipo de, de infraestructura que se va a realizar, siempre va a haber una afectación, una restricción del tráfico. Y cuando se hace este tipo de obras, necesariamente para el proyecto se necesita un estudio de tráfico, se necesita una planificación para que los demás usuarios del sistema de tráfico puedan tener rutas alternativas, ¿no? Que puede ser una obra muy grande, ¿correcto? Y puede haber una restricción de la movilidad. Entonces se hace un estudio de tráfico, se calcula la demanda, ¿correcto? Se diseñan nuevas rutas para que puedan utilizar el transporte privado, el transporte público, el transporte de mercancías, ¿correcto? Se calcula esos indicadores, se hace la simulación, también la modelación del sistema de tráfico, ¿correcto? Y a partir de esa modelación, todo esto es un proceso de planificación para que haya un menor impacto de la movilidad, un menor impacto en la accesibilidad, ¿no? Lo que pretende todo departamento de transporte es que la población, los usuarios, eh, cuando se haga este tipo de proyectos, tengan las facilidades de movilidad, ¿no? Entonces hay un expediente técnico también que se apunta al proyecto, en todo tipo de proyectos, que se hace ese proceso de planificación, recolección de datos, análisis y presentación de resultados. Se establece también los planos donde se ejecutan ese diseño de rutas para que puedan todos los tipos de transporte, privado, público, menor, peatonal, puedan ya definirse las rutas y se presenta a la autoridad, ¿no? Que esto lo aprueba o lo rechaza, ¿no? Si hay, por ejemplo, un tipo de congestión notable en un determinado punto de acceso, la institución lo revisa, lo analiza y le plantea al proyectista que modifique, rediseñe otra nueva ruta para que reduzca el impacto, el efecto en esa intersección, ¿no? De esa manera se hace, pues, los estudios trágicos son muy importantes, son base, ¿correcto? Para poder trabajar en los distintos proyectos, ¿no? Y no debe ser electivo. Ingeniería de tráfico debe ser curso de carne. Bien, ¿alguien más tiene alguna consulta? Perfecto, muy bien. Muchas gracias entonces a todos que nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero había algunas preguntas. Entonces, muchas gracias por la invitación. Eh, Finalizamos esta sesión entonces y será hasta otro momento. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, profesor, por su participación en este evento. Le agradecemos por los temas que han presentado acerca de la metodología de investigación. Y bueno, también lo que ha compartido con todos nosotros, que bueno, nos va a servir profundamente ya para las próximas investigaciones que tanto nosotros como estudiantes y como miembros de la organización vamos a poder difundirlo con toda nuestra comunidad. Igualmente, chicos, muchas gracias a todos por su participación en esta ponencia, al igual que a los que han realizado sus preguntas. Y bueno, eh, si en caso estén interesados en asistir a más tipos de eventos como estos relacionados a la rama de transportes y carreteras, que estamos viendo un poco combinado en ambas partes, nos pueden seguir por nuestras redes, tanto por Instagram, Facebook y LinkedIn. Y bueno, también tenemos nuestro correo y bueno, eso sería todo. Muchas gracias a todos. Que tengan buenas noches.